El tema que vamos a ver esta noche se llama el arrepentimiento. Estamos hablando del año de pescadores de hombres y estos temas son interesantes porque una vez que hemos recibido a Cristo, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo debe vivir una persona creyente? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y vamos a ver bien este tema sobre el arrepentimiento. San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El versículo que leímos nos dice que Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio de Dios. Y su mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús, dije, comenzó su ministerio predicando. ¿Y qué predicaba Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y esto nos dice claramente, hermanos, que antes de creer en el evangelio necesitamos arrepentirnos. Jesús no dijo: vengan todos, dijo: el reino ya se acercó. Como si dijera Jesús: aquí estoy entre ustedes. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si el primer paso es arrepentirnos antes de creer en el evangelio, antes de entregar nuestra vida a Cristo, necesitamos hablar qué es arrepentimiento. Número uno, el primer paso es arrepentirnos. El primer paso es arrepentirnos. Todo el que ha creído en el evangelio tuvo que pasar por ahí, por el arrepentimiento. Y si no, es porque no ha creído. Si alguien dice: no, yo nunca me arrepentí, yo nada más escuché una alabanza tan bonita, empecé a llorar y dije: ay, Señor, te entrego mi vida, aquí está y por eso soy cristiano. Oyes, ¿no hubo arrepentimiento? El arrepentimiento es el fundamento de los que han creído en el evangelio. Si no has pasado por el arrepentimiento, serás incapaz de enfrentar las pruebas, las luchas que viven los cristianos. Porque una vez que conoces a Cristo, dijéramos, ahora viene la prueba de tu fe. Vamos a ver si realmente amas a Dios. Y de manera que si no hubo arrepentimiento como fundamento, en el primer problema: no, yo creo que esto no es para mí, mejor me voy. Dice Hechos 17:30, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y vuelve a recalcar que se arrepientan. Ese es, Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Vas a creer en Jesucristo como tu Salvador? ¿Vas a entregarle tu vida a Cristo? Perfecto, pero el primer paso es el arrepentimiento. Es más, cuando el apóstol Pablo habla de los fundamentos, cuando habla de lo primero que debemos aprender los creyentes, ¿qué es lo primero? Dijéramos, cuando un alma nueva apenas se entregó a Cristo, ¿cuál es el fundamento, las cosas primeras que debe aprender? Pablo habla que es el arrepentimiento de obras muertas. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1: por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y hace una lista ahí. Pablo aquí lo que le estaba diciendo a los hebreos, les estaba diciendo: mira, vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo más. Ya dijéramos, deja de repetir lo mismo, lo básico ya está. ¿Qué es lo básico? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Ahora sube al siguiente nivel. Pero esto nos está mostrando que lo básico, lo que todo mundo, todo cristiano debe dominar o debe saber, es el arrepentimiento de obras muertas. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Y aquí lo recalca: no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo sobre los importantes cimientos acerca del arrepentimiento. El primer paso, pues, en todo aquel que entrega su vida a Cristo es arrepentirse. Número 2, ideas equivocadas sobre el arrepentimiento. Ideas equivocadas sobre el arrepentimiento. Muchos cristianos piensan que ya se arrepintieron cuando vinieron a Cristo, pero ¿realmente se han arrepentido? ¿O creen que se han arrepentido? Porque dice: sí, yo cuando vine a Cristo me arrepentí. ¿Realmente te arrepentiste o crees que te arrepentiste? Por eso necesitamos definir claramente qué es el arrepentimiento. Pero antes de explicar qué es el arrepentimiento, vamos a eliminar todas las cosas que hemos creído o que la gente ha creído que es el arrepentimiento, pero en realidad no lo es. Vamos a ver lo que no es el arrepentimiento. Ahí inciso A, podría ponerle si gusta: arrepentimiento no es la convicción de pecado. Arrepentimiento no es la convicción de pecado. Dice en Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tengo oportunidad te llamaré. Félix se espantó cuando se dio cuenta cuán pecador era. Se espantó al saber que Dios castiga el pecado y que un día Dios va a llamar a juicio a todos los que han pecado. Sí, se espantó, pero eso no es arrepentirse. Decía una persona que estaba evangelizando a otra, y dice otra persona: no me diga que entonces me voy a ir al infierno y que mi alma va a estar por la eternidad y ya no hay salida si no me entrego a Cristo, entonces estoy condenado por mis pecados. Y el cristiano: no, tampoco te lo tomes tan a pecho. No. Bueno, entonces no es tan importante. Otro día te escucho. No, es que sabemos, al darnos cuenta de que hemos pecado, al darnos cuenta de lo mal que hemos hecho, nos sentimos culpables.
Cuando ya hicimos un pecado y de repente nos marca la Biblia, esto que hiciste está mal. Dios nos habla a nuestra conciencia y decimos, sí, me siento muy mal por lo que hice. Soy culpable por mis pecados. Sí, está bien. El hecho de que estés consciente que pecaste, el hecho de que te sientas mal, está bien. Porque el siguiente paso es arrepentirse. Engañé a mi esposa, hice esta situación, robé este dinero. Sí, yo reconozco que he pecado contra Dios. Le entrego mi vida. El siguiente paso viene el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa si digo, sí, reconozco que hice esto, reconozco que hice lo otro, me siento culpable porque ni mi familia sabe, ni mis hijos lo saben, me siento muy culpable? Eso no es arrepentirse. Sentirse culpable no es arrepentimiento. Por eso dijimos, arrepentimiento no es la convicción de pecado. Que sepas que hiciste mal, que sepas que pecaste, eso no es arrepentimiento. Otro punto, inciso B, arrepentimiento no es la tristeza del mundo. Arrepentimiento no es la tristeza del mundo. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y si como que no le entendió, se enredó un poco, mira cómo dice en la traducción en lenguaje actual: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. La tristeza del mundo es lamentar haber sido sorprendido. Como digo, el que sepa yo que hice mal, el que sepa yo que pequé, eso no es arrepentimiento. Ya lo sé que hice mal, ya lo sé, sí, pero también el que me sienta mal por lo que hice, tampoco es arrepentimiento. Muchos se sienten mal cuando los confrontan con sus pecados. Hacen cosas escondidas y no se sienten mal. Hacen las cosas chuecas por ahí y ahí andan. Por dentro tal vez la conciencia les acusa, pero no se les ve que estén tristes. ¿Y qué tienes? No, es por algo que... No, tranquilos, normal. En los tiempos en que vivimos hay gente que hasta niega haber pecado. Yo nunca he hecho esas cosas, jamás he ido a tal lugar, jamás he hecho. Pero cuando le dicen, ¿y esta foto qué significa? ¿Y este video qué quiere decir? Cuando se evidencian sus pecados, se ponen tristes. Pero ¿sabe por qué? Porque fueron sorprendidos. No porque estén arrepentidos, porque si estuviera arrepentido, ¿desde cuándo estuviera triste? Pero se pone triste cuando, ¡pum!, sale a la luz. Aquí está la evidencia. Y la tristeza es porque ya me cacharon. Ya ni modo, ya se dieron cuenta. La tristeza por lo que hicimos. La tristeza porque nos hemos portado mal, hermanos, no es arrepentimiento. El texto también que leímos lo dice. Esa tristeza, gloria a Dios que existe, porque te va a guiar al arrepentimiento, pero esa tristeza no es arrepentimiento. De manera que podemos ir catalogando: el que yo sepa que pequé no es arrepentimiento. El que yo me sienta triste porque pequé tampoco es arrepentimiento. Inciso C, arrepentimiento no es reformarse. Arrepentimiento no es reformarse. Muchos que cometen pecados dicen, ya no lo vuelvo a hacer. No, mira,
como dice, primero, yo lo sé que pequé. Segundo, ya me cacharon, me siento muy triste, pero ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer. ¿Cómo puedo recompensarte? Arrepentimiento no es reformarse. Dicen que una vez le trajeron un ramo de flores enorme, bien hermoso, con tantas flores a una mujer, y las otras mujeres que vieron el gran ramo, órale, ni mi marido me regala algo así, dice. Ve cómo te quiere tu marido, y le dice una, aniversario, dice la otra, no, reconciliación. ¿Por qué? Como dijéramos, del tamaño de las flores es del tamaño de lo que hizo. Ya lo sé que algo hizo, y ya al rato me lo va a venir a confesar, porque ya lo sabe. ¿Cuántos anillos, cuántas alhajas, cuántas flores, cuántos vestidos son regalados para lograr una reconciliación? Ya lo sé que me hice mal, ahora, ¿cómo te recompenso? ¿Cómo te recompenso? Pero eso no significa que está arrepentido. ¿Cuántas mujeres que han recibido vestidos, anillos, flores, dicen, deja las flores ahí, no me interesa, pero están muy bonitas, ni a mí me regalan? Pero es que ya sé por qué vinieron, porque ya sé qué cosas que hizo, ya sé que anda haciendo las cosas mal, ya sé, con este me quiere que yo lo perdone. ¿Esas flores significa que está arrepentido? ¿Ese anillo significa que está arrepentido? Eso no es arrepentimiento, y a la larga vuelve a suceder. Eso significa que no hubo arrepentimiento. Arrepentimiento no es reformarse. Inciso D, arrepentimiento no es ser religioso. Arrepentimiento no es ser religioso. En tiempos de Jesús, los fariseos eran extremadamente religiosos. Eran los que más leían, los que más hasta movían al pueblo. Tienes que cumplir este mandamiento, tienes que cumplir este mandamiento. Y eran los más hipócritas. Jesucristo mismo lo dijo. Los fariseos nunca se arrepintieron. Más bien crucificaron a Cristo para callarlo. No querían que fuera en contra de lo que ellos decían. El mismo Juan el Bautista, el profeta, dijo ahí en Mateo capítulo 3 del 7 al 12, Mateo 3 del 7 al 12, mire lo que dijo Juan el Bautista. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Dese cuenta que no dice, bienvenidos, qué bueno que vienen a bautizarse. No, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Jesucristo dijo ahí en Mateo 5:20 también sobre los fariseos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De manera que el ser muy religioso no significa que alguien esté arrepentido o que se haya arrepentido. Pero es que yo lo veo que no falta nada y está en todo y sirviendo en todo y haciendo en todo. ¿Eso significa que se ha arrepentido? ¿Significa que
¿Hay arrepentimiento? No. Arrepentimiento no es ser religioso. Incluso usted puede buscarlo. El otro día veía un video de YouTube donde un hombre le pregunta a católicos, se supone que conocen de Dios, y le dice: oye, ¿tú has nacido de nuevo? No. ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? No, dice. Ah, bueno, entonces mira, quiero hablarte del Evangelio. Y le empieza a testificar y les empieza a decir: mira, Dios te ama y yo te amo, por lo tanto quiero que conozcas a Jesús como tu Salvador. Oye, pero si es gente que se supone que ha escuchado y ha conocido, pero no ha recibido a Cristo, no lo conoce como su Salvador, no ha nacido de nuevo, como pasaba con Nicodemo, un hombre religioso que llegó a buscar a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? De manera que arrepentimiento no es ser religioso. Y un punto más: arrepentimiento no es una fe mental. Arrepentimiento no es una fe mental. La fe mental es aceptar y aprobar una creencia o doctrina sin ningún cambio en la vida. Así de fácil. Aceptar y creer, aprobar una creencia o doctrina sin ningún cambio. Esa es una fe mental. Como decía el pastor Chusito, ¿cuántos hay que dicen: mira, ven a Jesucristo y te va a dar vida eterna? Y la otra persona: ¿qué cuánto cuesta? Nada, es gratis, Dios quiere darte vida eterna. No me caería mal un poco de vida eterna. A ver, dime qué necesito. Entonces te cuenta, arrepentimiento, una fe mental. Recuerdo hace años un adolescente que se me acercó y me dijo: ¿qué necesito para ser salva? No, pues tienes que aceptar a Cristo. Y ese es el error que a veces cristianos cometen, que le dicen: repite conmigo esta oración. Es una oración mental nada más. Y ese adolescente dice: pues es que yo ya repetí todas las oraciones que me han dicho. Bueno, entonces dijéramos: ya eres salva. Ah, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues bautizarse. Apúnteme, me voy a bautizar. Se bautizó, ¿y ahora qué sigue? Se da cuenta que no ha entendido nada. Es una fe mental. Y esta es una fe muerta. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 19 y 20: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? De manera que el entender todo lo que significa la salvación, que murió por nuestros pecados, que todo esto, el que yo entienda todo no significa que estoy arrepentido. El que yo sepa, como dice, y tal vez lo piense. Por eso les paso un tip cuando quieren hablar de Cristo a una persona. Yo siempre les digo, cuando me dicen: miren que fulanito quiere recibir a Cristo en su corazón, quiere entregar su vida a Cristo, yo siempre le digo: mire, voy a orar por usted, pero hay una cosa: yo no sé los pecados que usted ha cometido. Eso solo lo sabe usted y Dios. Y como la salvación es personal, este es el momento en que tú vas a platicar con Dios. Tú y Dios solitos. Tú sabes lo que hiciste, Dios lo sabe lo que hiciste, y tú vas a arreglar el asunto con Dios solitos. No repitas mi oración, vamos a orar, abre tu corazón y platica con Dios. Y por supuesto que yo oro: Señor, toca su corazón, escucha lo que te está diciendo, habla su vida, Señor, y ahora, Señor, tócale para que Él entienda lo que es conocerte a ti. Y le digo: quédate orando un ratito, yo me voy a retirar. Tú y Dios, porque tú sabes lo que hiciste y tú sabes lo que vas a decir en esa reconciliación con Dios. Que no sea una fe mental, solo repetir una oración o creer que ya hemos sido salvos. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esto,
Arrepentimiento no es la convicción de pecado, saber que pecamos. Arrepentimiento no es sentirme triste porque pequé. Arrepentimiento no es reformarse, ya pasó, voy a hacer las cosas nuevas, ya soy una persona nueva. Arrepentimiento no es ser religioso. Arrepentimiento no es una fe mental. Número 3, el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero. ¿Qué es realmente arrepentirse? ¿Cuál es la raíz del arrepentimiento? Dice en Mateo capítulo 3, versículo 8, léalo conmigo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de actitud respecto al pecado y nuestra relación con Dios. O sea, va a cambiar mi mente respecto al pecado, va a cambiar mi corazón respecto al pecado, va a cambiar mi actitud respecto al pecado y mi relación con Dios. Cambió ahora mi mente en mi relación con Dios, cambió mi corazón en mi relación con Dios, cambió mi actitud en mi relación con Dios. Esto quiere decir que si antes tolerábamos el pecado o disfrutábamos pecar, arrepentirse es dejar el pecado, apartarse de toda tentación. Recuerdo hace años que un hermano me decía, un hermano, no, si yo todos los sábados me iba a los antros con mi esposa y nos íbamos, regresábamos a casa tomados como hasta las 3 de la mañana, pero el domingo tempranito levantaba a mis hijos, yo no quiero que ellos vivan la vida que yo vivo, vámonos a la escuela dominical, ustedes van a ir a escuchar la escuelita dominical. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio respecto al pecado. Si antes tolerábamos el pecado y disfrutábamos pecar, arrepentirse es nunca más dejo el pecado, me aparto de toda tentación. Si antes no tomaba en cuenta a Dios, dése cuenta que son dos cosas: uno, el pecado, y otro, Dios. Respecto al pecado, arrepentirse es lo dejo, me olvido, me aparto, me separo de todo esto. Pero es que de este lado del pecado está mi mejor amigo, mi mejor amiga, con quien años de amistad tenemos, pero pues no es cristiana y pues me ha invitado a veces a cosas en las que he hecho mal. Ahí es donde dice Jesús: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. No te vas a cortar la mano, pero ¿sabes qué? Lo siento, cortamos esta amistad porque estoy arrepentida. Se acabó la parte del pecado. Pero arrepentirse, dijimos también, es ahora el cambio respecto a Dios. Si antes no tomaba en cuenta a Dios, arrepentirse es ahora sí lo toma en cuenta. Si antes no leía la Biblia, arrepentirse es ahora sí me importa qué dice Dios en su palabra. Si antes no le servía, ahora quiero servirle. Si antes no andaba cerca de Él, arrepentirse es estar cerca de Dios, tener una vida de oración, tener más conocimiento de Él con la palabra. Eso es estar arrepentido. Por eso en algunas personas cuando ven que alguien se entrega a Cristo y lo ven, mira, no falta a los cultos, mira, está sirviendo, mira, está, y dice, es que está en su primer amor. No, es que está verdaderamente arrepentido. Ahí se nota, cambió su actitud respecto al pecado y también cambió respecto a Dios. Ahora quiere conocer más de Dios. En pocas palabras, arrepentimiento es un cambio de dirección en la forma en que vivimos. Yo vivía de esta manera, ya no más. Ahora es diferente. ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador? Solo dos textos antes de terminar. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así antes,
cualquier cosita nos encendía, pensábamos en las cosas de la carne, hacíamos estas cosas. Bueno, eso era antes, eso es lo que vamos a dejar, porque estoy arrepentido, ahora sigo a Cristo. Colosenses 1:21 en la Nueva Traducción Viviente dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. No estar arrepentido es seguir con los malos pensamientos, con las malas acciones, separado de Dios, pero estar arrepentido es dejar todo para estar cerca de Él, cerca de Cristo. El verdadero arrepentimiento es un cambio en la mente, en el corazón, en la actitud, para apartarse del pecado y dirigirse hacia Dios. En conclusión, hermanos, el verdadero arrepentimiento comienza con una convicción de pecado. Sí, yo no me puedo arrepentir si no me siento culpable. ¿Qué voy a decir? Oye, recibe a Cristo. Sí, Señor, perdóname porque aquí esta persona dice que he pecado y dicen que soy muy malo. Si en algo te he ofendido, si en algo, o sea, yo no me siento culpable. El verdadero arrepentimiento comienza con sentirse culpable, en decir: si yo me siento mal, yo he hecho mal. Y ahí está la labor del Espíritu Santo. Jesús dijo ahí en San Juan 16, 7 y 8: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todos los días, mis hermanos, el Espíritu Santo está tocando los corazones y avisándoles: tú vives en pecado, tú vives mal. Viene un juicio a los pecadores. De manera que si esta noche al escuchar este mensaje tú te sientes culpable, sientes: ay, ahorita que el hermano está predicando, me acuerdo que hay algo que hice y aquí lo tengo presente todavía. O al escuchar a alguien que te habla a Cristo y te llama al arrepentimiento, sientes que tu corazón te dice: pídele perdón a Dios, acércate a Dios. Déjame decirte que es Dios quien te está hablando a ti. No tomes en poco el llamado de Dios. Ven a Jesucristo, entrégale tu vida, confiésale de una vez eso que te está hablando. Necesitas confesar esto. Ve y dile al Señor, habla con Él. ¿Quién sabe si otro día sentirás el llamado? ¿Quién sabe si otra vez sentirás a Dios llamándote? Ven a mí. El llamado de Dios esta noche es al arrepentimiento. Confesemos nuestros pecados a Dios, arrepintámonos de todo corazón, y Dios, que es rico en misericordia, perdonará todos nuestros pecados y limpiará nuestra vida.